Cuando la vida duele demasiado, podemos caer en dos trampas: rendirnos y renunciar a todo, o quedarnos atrapados en la pena por lo que hemos perdido. Hawkins llama a estos estados apatía y sufrimiento o dolor. Lo interesante es que, aunque parecen finales, en realidad son pasajes, son una transición, porque justo allí, en medio de la rendición y el sufrimiento, se esconde un anhelo profundo de despertar al amor. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del Camino a la No Dualidad. En este episodio vamos a contemplar juntos los siguientes niveles de apatía y sufrimiento. Estos estados que cuando se viven pueden sentirse como un peso enorme, como si la vida perdiera sentido o se convirtiera en una carga demasiado difícil de sostener. En estos niveles, aceptar el dolor tal y como es parece casi imposible. La mente quiere huir, nos resistimos, nos negamos a la experiencia y buscamos mil maneras de evadirlo. Y sin embargo, justo allí, en medio de esa incomodidad, de eso que estamos huyendo y evadiendo, existe también la oportunidad de reconocer que no somos ese dolor y que no somos esa apatía. Hoy vamos a acercarnos con compasión a estos estados para comprenderlos y poco a poco permitirnos soltar esta lucha contra ellos. El tercer nivel es la apatía, calibrando en 50. La apatía es la renuncia silenciosa a la vida. Se vive como la sensación de que nada tiene sentido y que nada vale la pena. Es un agotamiento álmico, energético. En este nivel, el ego espera ser rescatado desde afuera. Piensa cosas como: no tengo que hacer nada, el mundo tiene que cambiar por mí, los demás tienen que hacer las cosas por mí. Y se entra en un estado de total victimismo. Sin embargo, esto es una trampa, por lo que la persona pierde su poder y su voluntad de vivir. Se manifiesta como abandono emocional y físico. Entonces hay todo un descuido de la salud, hay una indiferencia hacia uno mismo, inclusive hacia los demás, hay un aislamiento profundo y en sus formas más extremas puede llevar al suicidio, al homicidio y a vivir la vida en la calle en condiciones de gran precariedad o caer en adicciones como un intento también de evasión. Pero incluso aquí, en el corazón de la apatía, hay un profundo anhelo y es el deseo de despertar al sentido real de la vida, que es el amor. Realmente todos estos niveles de conciencia por debajo de 200 tienen este profundo anhelo en común. Todos buscan de alguna manera volver al amor. Esto es porque es nuestra esencia innata y nuestro ser lo sabe. Hawkins subraya que el simple hecho de abrirse a un mínimo de voluntad, un pequeño sí a la vida, ya inicia la salida de este estado. Entonces basta una chispa de intención para que la conciencia tenga permiso para elevarse. Encontramos algunos ejemplos cotidianos de la apatía, ¿no? Entonces, hay una persona que pasa los días en la cama, sin fuerzas ni interés, sintiendo que nada importa. Alguien atrapado en una adicción que ya no busca placer sino escapar de la vida misma, como en el alcohol, ¿no? El consumo de drogas, el consumo de porno, el consumo de comida también, ¿no? Y también personas nuevamente en situaciones de calle que han renunciado a luchar y que están resignadas al abandono. Desde la apatía, Dios se percibe como distante o inexistente, ¿sí? Usualmente las personas cuando están en estado de apatía también tienen una desconexión espiritual, ya no creen mucho en Dios, se sienten muy lejanos y entonces por eso se vive como sin fuerza, sin conexión y sin sentido. No hay un sentido para la espiritualidad. Pero esto es una distorsión, porque la fuente nunca se ha retirado, es decir, la conciencia, Dios siempre ha estado ahí, siempre está ahí presente. Pero esta desconexión, esta distorsión sucede en la percepción, no en la realidad. Y recordemos que nuestra percepción está basada en nuestro nivel de conciencia, está basado en los mecanismos, en las creencias limitantes, en los posicionamientos
que hemos adquirido y que hemos asumido como una verdad, una realidad, que es lo que viene siendo nuestro ego. Y desde allí, desde este ego, desde toda esta construcción en la cual ya me identifico, en la que creo y defiendo que soy yo, percibo el mundo. Entonces en la apatía la persona tiene toda una percepción de sí mismo demasiado débil, demasiado ausente, demasiado vacía, sin fuerza. Sin embargo, David Hawkins nos dice que la vida siempre va a ofrecernos una chispa, aunque a veces solo podamos percibirla como un susurro que no nos llega. Aún así, es importante especificar y aclarar que la apatía no es paz, porque a veces esa apatía se siente como no siento nada, nada me afecta, como que estoy en piloto automático, ¿sí? Pero la apatía no es paz, es desconexión. Y realmente no se trata de juzgar nuevamente. Recordemos que el camino en la no dualidad invita al no juicio. Entonces no debemos ver que si estamos en este estado de apatía o alguien que conocemos está en estado de apatía, es alguien inútil. Simplemente se está experimentando un nivel de conciencia que necesita ser trascendido. Todos estos niveles de conciencia tarde o temprano van a ser trascendidos, ya sea en esta vida o en otras vidas. En el proceso evolutivo no se exige heroísmo, sino la disposición a dar pasos pequeños hacia la vida. La verdadera transformación realmente comienza cuando reconocemos que aún en medio del vacío hay un espacio para elegir, aunque sea un gesto mínimo, para volver a la chispa de la existencia. Entonces la apatía empieza a ceder. En cuanto recordamos que vivir es un acto de amor, hay algo que sucede cuando logramos trascender los primeros niveles de conciencia por debajo de 200, y es que recordamos que la vida es un acto de amor, que la vida es un milagro, que lo que estamos experimentando en este momento es un milagro y está pleno profundamente de amor. Y por lo tanto el amor nunca nos ha abandonado en ningún nivel en el cual nos estamos experimentando. Siempre está ahí. Continuando con el cuarto nivel, el sufrimiento, calibrando en 75. En este nivel la vida se percibe como un lugar de dolor inevitable y todo lo que nos hiere, nos duele, lo interpretamos como algo negativo. ¿Sí? Entonces, si bien desde el camino de la no dualidad todo es lo que es, en el nivel de la dualidad nosotros tendemos a elegir y preferir aquello que nos beneficia y nos hace sentir felices y tranquilos por sobre aquello que nos hace sentir algo negativo. Entonces todo lo negativo lo vemos como algo que nos hiere, que nos lastima, que no está bien. Y por eso en este nivel de sufrimiento surgen pensamientos como el amor duele. Por lo tanto, la conciencia aquí se tiñe de tristeza, de pérdida y desesperanza. Esto suele experimentarse especialmente tras la muerte de un ser querido o el fin de una relación de cualquier tipo que ésta sea. Aunque inicialmente sentimos que no podremos seguir adelante, con el tiempo se abre un espacio de mayor comprensión y de poder interior. Sé que hay muchísimos testimonios que narran cómo después de atravesar una pérdida, la vida se volvió más auténtica, más amorosa y más consciente. Yo también lo experimenté con la muerte de mi madre y bueno, fue algo que me transformó, me enseñó profundamente, fue una catapulta, o sea, me conectó de una manera que no recordaba que podía conectar con la vida y con el amor. Uno diría que es irónico, ¿no? Puede pensar que es irónico que como perder a alguien que amo me puede llevar a sentir más amor, pero sí, definitivamente sí. Quizás más adelante pueda compartir un poco cómo ese acontecimiento fue un antes y un después en mi camino espiritual. Entonces, un ejemplo cotidiano de una persona que está en este nivel de conciencia es cuando hay una pérdida, hay una ruptura y quedamos entonces atrapados en la idea de que nunca vamos a volver a amar, nunca nadie nos va a amar igual o no podemos permitirnos volver a amar porque es doloroso. Sí, entonces lo vemos mucho en este contexto. Y también en frases muy simples como personas que dicen no, todo lo bueno termina en dolor. Hawkins enfatiza que la pena es una antesala al amor, porque en ella comenzamos a reconocer que detrás de la vulnerabilidad y la pérdida, lo que permanece es la fuerza del amor eterno. Ahora quiero invitarte
a hacer un corto ejercicio, una invitación contemplativa. Vamos a tomar una respiración profunda. Y vamos a permitir que por este instante todo esté exactamente como está. Si notas algún tipo de sensación, algún tipo de sentimiento, no intentes empujarlo ni cambiarlo. No intentes que sea diferente. Simplemente aquello que hayas identificado, dile internamente: está bien que estés aquí, o quiero más de esta energía. Y permítete sentir cómo al darle permiso de existir, sin juicio, sin determinar si es bueno o es malo, porque al final el camino de la no dualidad es recordar que todo es todo. Este es un espacio abierto y silencioso y amoroso, y eres tú, el ser que no necesita aferrarse ni rechazar. Ese es el camino del dejar ir. Reconocer, permitir y soltar en presencia. No es evadir. Evadir es lo que nos genera aún más sufrimiento. Gracias por permitirte ese instante de presencia, de contemplación. Ahora, para cerrar, quisiera compartir que entonces el sufrimiento no es debilidad, que es un estado de conciencia que nos invita a mirar el dolor con amor. No estamos condenados por sentir tristeza o dolor. Realmente estamos en un proceso humano y espiritual de transformación, y la verdadera conciencia comienza cuando recordamos que el amor nunca muere y que incluso en medio de la pérdida permanece intacto en nuestro ser. Muchas gracias por acompañarme. Nos encontramos en el siguiente capítulo. Que la conciencia nos recuerde una y otra vez que somos eternos y que somos amor. El destino ya está aquí, es el ser que siempre hemos sido. Recordarlo es abrirnos al amor incondicional, a la paz y a la gracia que sostiene todo. Gloria in excelsis Deo.